¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos nuevamente al canal de Planicontrol. Gracias por seguirnos. Y en esta oportunidad tenemos a un gran invitado, a mi gran amigo Jorge Rojas. A Jorge lo conozco desde hace muchos años. En verdad fue uno de mis primeros colegas y amigos que hice en Graña Montero, cuando estuvimos trabajando en un proyecto en las alturas de Fuerabambas. Y el día de hoy Jorge es un caso de éxito, es una experiencia que quiero que se comparta, quiero que se difunda, porque pienso que puede traer muchas buenas perspectivas a gente que está desempeñando su carrera en la ingeniería, en la construcción, y que quiere tener luces, ideas de cómo un peruano puede triunfar en el extranjero y puede también, pues, capacitarse, desarrollarse profesionalmente, haciendo maestrías, posgrado, en un país tan competitivo como lo es Estados Unidos. Voy a cederle la palabra a Jorge para que se presente. Primero que me dé un pequeño background de dónde estudió, dónde fue sus primeros trabajos en Perú, y luego voy a hacerle unas cuantas preguntas de cómo se animó a ir a Estados Unidos. Entonces, Jorge, la cámara es tuya, por favor, preséntate a la audiencia. ¿Qué tal? Mucho gusto con la audiencia de Planicontrol. Muchas gracias a Giancarlo, mi amigo, de ya de muchos años, desde que nos conocimos. Trabajamos solamente un proyecto juntos, pero ahí creo que se hizo una amistad que ha perdurado por los años. Es raro que a veces uno puede trabajar muchos proyectos con la misma persona, pero no desarrolla esa amistad que en un solo proyecto se logró, ¿no? Creo que con Giancarlo y un par de amigos más, Paul Villanueva y Javier Navarro, creo que nos hicimos muy buenos amigos en ese proyecto y bueno, hemos perdurado a través de los años, ¿no? Bueno, un poco para presentarme, mi background es, yo soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hice una maestría también en la Universidad de Ingeniería relacionado también a temas de construcción, en ese caso era tecnologías de la construcción, pero siempre me había quedado la espina de quererme ir afuera a estudiar, ¿no? Siempre había estado entre mis planes, pero por razones de trabajo, a veces razones económicas, estudiar afuera no es barato, entonces siempre lo había estado postergando, ¿no? Y bueno, también un tema es, creo que mucha de la principal barrera que siempre tuve fue el tema del idioma. Al inicio se hacía complicado poder llevar de forma continua y creo que un error es querer aprender inglés de la forma tradicional, ¿no? Creo que es un error que muchos lo cometen al inicio, que es querer estudiar en el IMNA, estudiar en el británico y terminar todos los ciclos que te dicen que tienes que llevar para después decir, bueno, ahora sí ya voy a dar el examen. Y en la realidad no es todo lo contrario, ¿no? Es simplemente aprender el idioma, aprender cómo comunicarte de diferentes formas, hablándolo, escribiéndolo, leyéndolo, y eso es lo que finalmente te van a evaluar, ¿no? Una vez que me quité la venda de que, bueno, el idioma no es realmente una barrera, simplemente es cómo tú puedes aprender a comunicarte y finalmente pasar esos exámenes que te piden de suficiencia lingüística. Luego ya el resto fue muy sencillo, ¿no? La verdad, mi perfil para una beca sí estaba más o menos, tenía todo lo que buscaba la mayoría de las becas, pero siempre estaba el problema del idioma, ¿no? Entonces, una vez que se cumplió eso, creo que ya se me hizo muy sencillo poderme ir afuera, ¿no? Primera pregunta, Jorge, ¿qué becas estaban en tu mira al principio cuando comenzaste a hacer tu investigación? ¿Querías hacer una maestría? ¿Ya tenías claro qué maestría? ¿Tenías claro dónde estudiar, qué país estudiar? Y en base a eso, ¿cuáles fueron las primeras becas que saltaron en tu radar y dijiste, ok, entre estas voy a buscar más información y me voy a preparar? Bueno, en mi caso, siempre la prioridad siempre fue apuntar a Estados Unidos. Ujú. Pero en un inicio, cuando te digo que tenía esta barrera del idioma, dije: "Pucha, mejor me voy a ir a un país donde no me pidan tanto idioma". Entonces, por ahí surgió la idea de España, la idea de Brasil. Había aprendido inclusive portugués, muy bien, di el examen, el equivalente al TOEFL, que es el CELPEBRAS para Brasil, Ujú. y lo había pasado con nivel avanzado. Y dije: "Bueno, voy a postular". Y cuando estaba en el proceso de postular a la Universidad de Sao Paulo, ya me aceptaron también. este, Uno de los requisitos era dar el TOEFL. Y dije, qué raro, porque al final toda la maestría es en portugués. Bueno, y lo di porque justamente quería el requisito y como tienes te quitas esa barrera de que, bueno, no voy a salir bien, no importa, me pedían un puntaje muy bajo. Dijo, bueno, esto de todas maneras lo voy a pasar. Lo di así sin ninguna, digamos, Preparación. ninguna preparación específica.
llevé por ahí un cursito de TOEFL para al menos saber cómo eran las preguntas y las partes del examen. Lo di y salí muy bien. Entonces, justamente cuando lo di justamente en Fulbright, que tiene una de sus oficinas en San Borja, muy cerca a la Torre Limatamo, donde vivíamos. Claro. Ricas Y torres. bueno, entonces ahí mismo me dijeron, oye, tu nota es muy buena, ¿por qué no te animas a postular a la beca Fulbright? Y yo estaba ya con la carta de aceptación de la Universidad de Sao Paulo. Dije, ¿ya para qué? Dije, bueno, ¿por qué no? Al final, si es que es para algo mejor, ¿por qué no intentarlo? Y probé, y a las semanas me acuerdo, me llamaron para la entrevista, y yo incrédulo dije, pucha, bueno, la entrevista de repente todos han pasado la entrevista, bueno, era el primer filtro, y después de la entrevista me dijeron, ya has quedado seleccionado. Miércoles. ¿Y qué te considera? Dos cosas. ¿Qué requisitos te pide la Fulbright? Que capaz alguno de los que nos escuchan nunca la ha oído. ¿Qué requisitos pide la Fulbright? Y lo segundo es, de repente, ¿dónde pueden conseguir más información? ¿Hay alguna página? ¿Hay algo que tengas Sí, dónde conseguir? sí, claro. Déjame, si gustas comparto mi pantalla. Sí, sí, a ver, comparte tu pantalla. No sé si tengo la... Y claro, y también queda la curiosidad de qué te considera la Fulbright, ¿no? ¿Qué te cubre de tus eh, estudios? Eso sería interesante que la gente... ya, creo que ahorita no puedo compartir, está como, tienes que darme la... A ver, déjame que lo corrijo Pero aquí. te voy comentando, sí, pues, básicamente a diferencia de las becas, que generalmente, por ejemplo, bueno, no voy a especificar todos los tipos de becas que hay, pero creo que las becas internacionales, las becas que no están de alguna forma financiadas por el Perú, son mucho más, son más basadas en tu capacidad, en las capacidades que tú puedes tener, más que en otro tipo de restricciones. Por ejemplo, las becas que están financiadas por el Estado son muy restrictivas. Una de las restricciones es el tema económico, ¿no? Que tienes que demostrar lo que ellos dicen, que no tienes los recursos suficientes, este, lo cual a veces es bastante subjetivo, ¿no? Ujú. Bastante subjetivo, porque para ellos el hecho de, por ejemplo, que tú estés pagando el departamento donde tú estás viviendo actualmente es un causal de que estás bien económicamente, lo cual Y no aplicas. y no aplicas, ¿no? Lo cual no Ujú. necesariamente es así, ¿no? Entonces hay ese tipo de cuestiones que realmente un poco a uno lo desaniman de seguir postulando, ¿no? Esta es Claro, la página de Fulbright Perú. si la vemos. Eh, bueno, en este caso, los requisitos se pueden ver acá hay muchos temas como, por ejemplo, becas para peruanos y becas. La beca que yo postulé es esta beca que es posgrado Fulbright. Ok. Y bueno, acá están, el proceso es muy sencillo, los requisitos están acá y como pueden ver son poquísimos requisitos. Ujú. Y no es por comparar, pero otras becas financiadas por el Estado peruano a veces son muchísimo más complicadas en el tema del papeleo. La beca Fulbright es una beca mucho más light, pero sí considero que por ser una beca que es de menor cantidad de, de becas ofrecidas, sí, el proceso de selección es mucho más riguroso en el sentido de las entrevistas. Tienen un mayor cuidado de conocer el perfil del que está postulando. En estas becas que son mucho más masivas, postulan de todo el país muchísimas personas. Hay más de 200 becas disponibles, por ejemplo, en la beca Presidente. Entonces, postulan demasiadas personas y ese cuidado no se puede realizar porque sería muy costoso estar verificando el perfil de tantas personas que quedan Claro. preclasificadas y clasificadas. En el caso de la beca ¿Cuántas Fulbright, Fulbright? en el caso de Fulbright son más o menos algo dependiendo, en mi promoción creo que fue algo de 20 personas, Ya. y tú lo comparas con las 200 personas, porque tiene otra beca, entonces esta beca es un poco se cuida un poco más en el proceso de selección. Ok. Eh, Otra cosa es que sí es mucho más sencillo en el punto de vista de los papeleos que hay que hacer, ¿no? Por Ujú. ejemplo, te piden cosas, simplemente tu examen de inglés, que tengas un título profesional, y bueno, eso es lo que ellos principalmente se van a fijar, que es excelentes antecedentes académicos y que Ya. tengas una excelencia también profesional, ¿no? Que en los pocos años que hayas tenido o muchos años que hayas tenido profesionalmente, que hayas podido realmente ejercer de forma íntegra. Lo que buscan es una beca, yo, bastante reconocida a nivel mundial, porque esta beca está en muchísimos países, no es como las becas
por ejemplo, presidente que es exclusivamente para el Perú y ha sido creada en el Perú y tiene pocos años de duración, pocos años de, perdón, de existencia. Esta beca tiene muchísimos años, es una beca bastante antigua, no recuerdo cuántos años tiene, pero hay de todos los países. Entonces, lo bacán de este programa es que tú terminas este programa, eres clasificado y te hace un seguimiento completo desde que estás por irte hasta que regresas, ¿no? Claro. Entonces, Y y hay en ese... una pregunta, Jorge, porque veo que justamente te pide experiencia, te pide haber ser profesional y ser del tercio superior, pero te pide algún tipo de, digamos, condición económica, que tu condición económica sea nivel bajo, medio, alto, o te da la posibilidad de postularte sin importar tu condición económica. Bueno, eso es lo que me gustó de esto, porque yo postulé a la beca presidente y me rechazaron 2 veces. Las 2 veces me rechazaron por lo mismo, por el que yo tenía un departamento, hipotecado. El departamento donde vivía lo estaba pagando y como todavía no había saldado esa deuda, excedía las, no me acuerdo cuánto eran, 6 UITs o algo por el Claro, estilo, ya no podía postular. O sea, no importaba qué tan bueno fueras, y que realmente, de repente tu situación, obviamente, si estás, en vez de alquilar un departamento, estás pagando un departamento propio, claro, eso no te hace, no te hace una persona, digamos, pudiente como para poderte ir a pagar una maestría que las en maestrías en efectivo, Estados Unidos solamente entre el tuition debe estar $60.000 claro, y aumentale eso tu costo de vida, tranquilamente sobrepasas los $100.000. Entonces, claro, creo que nadie está en esa capacidad, cualquier simple mortal que está de empleado en una una empresa empresa, claro, está en esas condiciones, ¿no? Más aún que, por ejemplo, en mi caso, yo venía de una universidad nacional y cuando estudié en un colegio particular, en mi caso, en la primaria y secundaria, siempre fue a través de una beca. Entonces, siempre, más o menos, si es que he llegado al camino de poder siempre dar el siguiente paso en el mundo académico, siempre ha sido a través de una ayuda económica, ¿no? En mi caso he tenido la suerte de poder siempre financiarlo a través de becas, ¿no? Digamos que prácticamente mi educación ha sido gratuita, ¿no? no, Toda y mi vida. excelente porque eso habla muy bien, súper bien de tu desempeño académico y profesional como el profesional que te conozco que eres. Bueno, no estudié contigo, pero nos hubiésemos peleado seguramente los primeros puestos, Sí. lo más probable. Gracias a Dios no me tocaste en mi promoción ni me salón. Eh, lo que te quería preguntar es otra de las cosas que veo ahí, bueno, necesitas el certificado del TOEFL, Sí, seguramente. sí. ¿Qué nota es la que están buscando? ¿Cuál es el mínimo? ¿Con cuál te aseguras mayor puntaje para ganar una beca Fulbright? Ellos siempre te van a recomendar que sea mayor a 95 o 100. En mi caso yo saqué lo mínimo que era 95. Sobre Y bueno, 120 me parece que es, ¿no? sí, y bueno, y con eso me alcanzó y me sobró. Uno de los problemas que considero de las universidades de Estados Unidos es que tienes que dar el GRE, cosa que normalmente no das en cualquier otra universidad, digamos, de las maestrías. Siempre te piden o el GRE o dependiendo si es que vas a negocios, te piden el GMAT, te piden otro tipo de exámenes, pero estos exámenes estandarizados, son el nivel es el mismo para alguien que no es de la lengua, no es de la lengua inglesa Ujú. nativo, que para alguien, para un americano. Entonces estás, digamos, en desventaja en ese Ah, sentido, porque te va a venir un razonamiento verbal en inglés y el nivel va a ser no para alguien que no es de la lengua inglesa, sino claro. para un americano. De Entonces, repente, para ilustrar a la gente que nos escucha, porque esto para mí también fue nuevo cuando yo lo estuve tratando, cuando me vine a estudiar a Europa, el TOEFL es un examen netamente para gente extranjera que el inglés no es su idioma nativo, ¿correcto, sí, Jorge? correcto, Entonces el correcto, TOEFL es para probar de que tú hablas inglés como segunda lengua. Entonces, hasta correcto. ahí bacán. Y luego existe otro examen que es el que menciona Jorge, que se llama el GRE, o que en mi caso para Europa, o alguna vez también para Estados Unidos, es el GMAT, y que es racionamiento matemático y verbal en inglés. Y es por eso que Jorge dice de que ahí tanto un nativo como un extranjero, los dos dan el mismo examen,
pero obviamente el que es nativo tiene la ventaja de que ya habla el idioma y que aparte le van a evaluar el razonamiento lógico y matemático, ¿no? Entonces, para un extranjero sí se vuelve un poquito más complicado y es un examen un poquito duro. Hay que prepararse para ese examen, ¿verdad, Jorge? Claro, claro, una de las ventajas de Fulbright, y por eso la verdad que yo siempre le voy a estar agradecido a la beca Fulbright, es que yo solo tenía el TOEFL y ellos me prepararon para dar el GRE sin costo alguno. Es más, me ayudaron, me pagaron el examen del GRE. Mierda. O sea, te cubrían todo. O sea, la verdad que yo Y eso fue, no podía Jorge, creerlo con Jorge, todo lo que... a mí también me suena sorprendente, pero eso fue por un caso especial, por un tema de tu perfil o a cualquier persona que ya No, tiene TOEFL. cualquier persona, una vez que queda calificado, Ujú. esas 20 personas que te dije más o menos, Ah, vale. a esas 20 personas se les dio y como te digo, no hay se toma en cuenta el potencial humano y el perfil de la persona a futuro también, ¿no? Qué intereses tiene Mira qué interesante. de hacerlo. No tu tema económico. Nunca me preguntaron, la única vez que me preguntaron los ingresos fue para ver cuánto iba a ser mi bolsa de viaje. Es decir, Ah, la preocupación por cuánto dinero tenías era si es que tenías el dinero suficiente como para poder solventarte en en el preámbulo entre que te desembolsaban el dinero y si es que tenías algún déficit de dinero, ah, porque la beca Fulbright es increíble, pero tiene un tema también que es una beca parcial, es decir, la beca Fulbright solo te cubre los costos de vida. Hay un monto límite. claro. Entonces, en mi caso, yo inclusive ya cuando gané la beca Fulbright todavía estaba en las dudas si iba a irme o no, porque tú primero ganas la beca Fulbright y después postulas a las universidades. En mi caso, yo postulé a las 5 universidades, postulé a varias universidades, a 4 por medio de Fulbright, es decir, Fulbright hizo todo el papeleo por mí, yo no hice absolutamente nada, Ujú. y hasta en eso son así de ayudarte, que prácticamente ellos hicieron el papeleo, ellos prepararon todos mis Qué papeles, chévere. me ayudaron a mejorar mi CV, me ayudaron a mejorar mi essay, ellos lo revisaban, o sea, tienen un equipo de profesionales apoyándote en todo momento, entonces postulé bueno, ya había postulado, ya había sido admitido, y me dijeron ahora hay que postular a las universidades, postulé, me admitieron, y las cartas van llegando en orden o en desorden, tú postulas a varias y cada una tiene una fecha de respuesta diferente, ¿no? Entonces, Claro, me claro. acuerdo la primera en aceptarme fue la beca, fue la Universidad de North Carolina, y Ujú. dije, bueno, ya miré acá porque me ofrecían beca completa, me ofrecían el doctorado, me ofrecían un trabajo ahí como asistente de investigación para poder, encima de que iba a estudiar gratis, darme un sueldo mientras estudiaba. Y dije, Ujú. bueno, miré a North Carolina porque todo es perfecto. Y como el resto no respondían aún, decía, bueno, ya para qué esperar si es que ya tengo esta. Pero Claro. mi primera opción siempre fue Purdue. Básicamente, conocía muy bien el programa de ingeniería civil que tenía y Claro. me gustó y tiene uno de los mejores programas de construcción en Estados Unidos. Entonces dije, bueno, bueno, no me responden, pero esta opción es muy buena. Me acuerdo justo cuando ya tenía que mandar la carta, tenía que mandar una carta confirmando que me iba a ir a North Carolina, dije, bueno, voy a escribir ahorita y ya era hora de almuerzo y dije, no, mejor voy a ir a almorzar y regresando ya voy a escribirla. Y en eso que me iba a almorzar, me llamaron y me dijeron que Purdue me había ofrecido una beca completa, que, que no tenía que pagar nada, que lo que inicialmente habían dicho que tenía que pagar una cantidad, por decir $20,000, una cosa así, que no, que había sido un error y que que no tenía que pagar nada, que la beca era completa. Entonces, Entonces, déjame, porque esto sí me causa curiosidad, no lo tenía claro yo, no conocía tanto Fulbright tampoco, pero entonces de lo que entiendo es que Fulbright como beca solamente te cubre la vida, los gastos de vida cuando tú te vas a estudiar a un país, a una universidad en Estados Unidos. Pero ajá, entonces, de lo que tú me dices, o sea, Fulbright no te cubre el tuition, que es el monto ujú. de que pagas por estudiar la maestría a la universidad, eso no te lo cubre Fulbright. Y eso te lo tiene que dar ya sea la propia universidad o algún Fondos. descuento parcial, digamos, que Claro. te pueda dar. Pero Fulbright nunca te va a pagar el tuition de la universidad. Eso no te lo... Te pueden pagar hasta, lo que no pueden pagar son los fees, que son Ya, como unos derechos que pagas.
Lo que Ya, sí te pueden pagar es el tuition, pero como tú tienes un monto máximo, por decir, va a variar de acuerdo a cada programa, cada año y cantidad de postulantes, etcétera. ujú, Pero digamos que te cubren, no sé, pues unos, por decir, $45,000. De esos $45,000, si tú crees que para tus living expenses, o sea, para tu costo de vida vas a gastar aproximadamente 25,000, bueno, ya, los 20,000 que sobran, pues usarlos para pagar tu tuition. Pero si claro. es que no, los 45,000 son solamente para tu costo de vida, y si es que eres, tienes la suerte de poder ser aceptado sin ningún cobro en la universidad, lo cual no es el caso de muchos de los estudiantes. Muchos de los estudiantes te reciben una ayuda, como tú dices, es decir, ya te doy un descuento del 50%, Claro, 30%, 20%. En mi caso tuve la suerte de que dos universidades me dieron el full tuition. genial. Entonces, bueno, dije, no hay mucho que pensar acá, así me voy, pues, ¿no? Y una pregunta ahí, entonces, el hecho de que tú te presentas, o que básicamente Fulbright te presenta como candidato a estas universidades, porque ellos te hacen el papel y todo, ¿ayuda a que la universidad te dé una beca o es como si llegara cualquier persona fuera de Fulbright y me postulo y pide una beca o pide un descuento directamente en la universidad? ¿O es Ah, un poco distinto por ser un influye. candidato Fulbright? Yo creo que sí, definitivamente influye bastante el que sea Fulbright. Por darte un ejemplo, yo postulé a 4 universidades a través de Fulbright, todas me aceptaron. Y bueno, dos de ellas nunca recibí la carta de vuelta, digamos, por la respuesta, porque como ya me había aceptado, ya creo que Fulbright no me envió las cartas para ver los papeles, pero ya sí había sido aceptado. Y, o sea, siempre me aceptaron y entiendo si siempre fue con que me cubría la universidad todo, y porque obviamente cuando tú presentas un becario Fulbright, ya saben que es como que hay un aval de que el potencial del alumno va a ser muy bueno, ¿no? Ah, claro. Entonces, eso es uno. Y yo hice y yo también postulé, como te dije antes, dije, bueno, ya voy a hacer el último intento, voy a hacerlo bien. Postulé a varias becas. Postulé, me acuerdo, a Chevening, que es de UK, y postulé a la Edinburgh, que es de Australia. Ujú. Y bueno, en Chevening pasé hasta la entrevista nomás y ahí quedé, no continué, pero postulé también a otras universidades por mi cuenta, como por ejemplo postulé a Delft, y siempre me daban un porcentaje. O sea, mi perfil era bueno académicamente, o sea, Ujú. nunca creo que siempre daban 50%, 30%, buenos descuentos, Ya. pero no, creo que con Fulbright sí llegué al 100%, y fuera de Fulbright creo que solamente con 2 o 3 universidades conseguí también full, pero no eran tan rankeadas como las que había postulado con Fulbright, ¿no? Ah, ok, o sea, sí, sí hiciste el intento sin Fulbright y Sí, conseguiste cierto descuento, pero con Fulbright sí, fue más peso, el 100%, claro, mucho sí, mejor. Oh, no, sí. está genial, no tenía idea de esas ventajas de Fulbright. Y lo único que me queda ahí como que interesante de la página nos está mostrando, si subes un poquito, vi un punto, el punto 6 que, bueno, un poquito relacionado a la beca presidente, porque la beca presidente de Perú también es bastante conocida, hay mucha gente que accede, tengo muchos amigos que están optando por esa beca y se las dan. Y dice que en el caso de Fulbright, que los becarios asumen el compromiso de retornar al Perú después de concluir los estudios. ¿Cómo se matiza eso con, la, con la beca presidente? Porque la beca presidente también te pide que vuelvas a Perú y me parece que formes parte de, que trabajes en Perú o que dictes clases un poquito así. ¿Cómo se matiza esto con este requisito de Fulbright? Bueno, en el caso de Fulbright, lo que yo entiendo es que un poco bueno, primero el compromiso es, digamos, un compromiso de palabra, lo que yo considero un compromiso de que todos los que están yéndose con la beca tienen ese compromiso de querer hacer algo en el país. Entonces, todos tienen ese deseo de terminar sus estudios y siempre retornar al país. Eso es lo primero. Segundo, hay un tipo de visa que es la J. Al menos ese es el caso de Perú. Cada país tiene diferentes condiciones, Ujú. pero creo que la mayoría, todos vienen con una visa J, que es una visa de intercambio. Entonces, es una visa de intercambio, es decir, yo envío un profesional o un estudiante de mi país, tú también envías de tu país, hacemos un intercambio durante el periodo que ellos estén aprendiendo, sea en la industria, en la vida Ujú. profesional, o sea en la academia, en la universidad, estudiando en una universidad, o una combinación de ambas. Durante ese tiempo ellos están intercambiando conocimientos, intercambiando cultura, y luego hay un compromiso de que se vence ese periodo de estudios y de trabajo en la industria, y luego tienes que volver, ya no puedes renovar una visa a una visa
de trabajo, entonces simplemente retornas a tu país, ¿no? En el caso de la beca presidente, sí ellos van con una visa de estudiante, que es una visa F1, y ellos eh, tienen un compromiso, sí, con un papel legal de que tienen que devolver y por un periodo de no sé cuánto tiempo enseñar en una universidad. Creo que por ahora la única forma en la que ellos están devolviendo es a través de la enseñanza, lo cual es bastante relativo, ¿no? Porque creo que si tú vas a aprender eh, profesionalmente y ya vienes con un perfil, parte de tu tiempo o lo que vas a devolver en tu país va a ser enseñar en las aulas, pero también muchísimo de lo que vas a hacer va a ser en justamente ejercer tu profesión dentro de tu país. Por eso creo que ahí hay varias cosas que en la beca presidente yo personalmente no comparto, Mm, pero es como más o menos lo han orientado, ¿no? claro, claro. Ujú. Y tú me contabas que tienes, me parece que en ese compromiso de palabra tienes hasta 2 años después de que terminas tu universidad, tu maestría, para regresar al Perú. O sea, puedes quedarte 2 años complementando tus estudios con un trabajo, con Claro, estudiando otra la cosa. idea es que luego de que tú hayas terminado tu maestría, por decir en mi caso, tienes dos opciones, ¿no? O bueno, tres opciones. Si quieres, puedes continuar estudiando algo más y en ese caso no habría ningún problema. Si quieres hacer un doctorado o otra maestría, puedes continuar. No te van a obligar a volver al país. Pero terminas esos estudios y de ahí tienes que volver. La otra opción es también que terminas y de ahí tienes un periodo de 2 años más o menos como para poder digamos, tener la experiencia de trabajar, ejercer tu profesión en la industria para poder un poco afianzar lo que has aprendido durante la maestría. O sea, obviamente tiene que trabajar de algo relacionado a tu carrera. Es decir, si estudiaste ingeniería civil, tienes que trabajar de algo relacionado a la ingeniería civil, ¿no? Entonces, por ese periodo de 2 años, y luego ese periodo de 2 años ya se entiende que ya se cumplió tu periodo opcional de aprendizaje fuera de la universidad y ya tendrías que retornar, ¿no? Esas opciones, ¿no? Está bastante interesante, Jorge. Y yo creo que me has respondido, solventado todas las preguntas que tenía sobre Fulbright, que es sumamente interesante esta beca. Y lo siguiente que te quería preguntar ahora era, cuéntame acerca de la universidad, ¿cómo la escogiste y cuál fue el programa finalmente que has realizado? Porque entiendo que justo lo acabas de terminar, ¿no? Sí, bueno, esta es la página de la universidad. En el ranking aparece con número 5 en las universidades americanas. Es un ranking solamente en las universidades americanas. Ujú. Eh, bueno, personalmente la elegí porque su programa de construcción lo vi bastante bueno. Es uno de los más rankeados también en el tema de construcción. Y más diversos. Algo que me gustó y que creo que es lo que yo he hecho en mi experiencia en Purdue es que no, si bien mi maestría es en ingeniería civil, ellos te permiten armar tus cursos de acuerdo a lo que de acuerdo a tus intereses. Es decir,